Mira esto, estoy en mi PC y estoy navegando directamente el Google Drive de mi Android, sin cables, sin sincronización, sin instalar absolutamente nada en la computadora. Esto lo está sirviendo Termux desde mi teléfono, con un solo comando. En el video anterior te enseñé a instalar y a configurar RC-Clone y hoy lo usamos de verdad. Copiar archivos, sincronizar carpetas, automatizar backups y este truco del servidor que acabas de ver. Comencemos. El comando más básico y el que más vas a usar es rcclone-copy. Lo que hace este comando es copiar archivos o carpetas de un lado a otro, en este caso de tu Android a Google Drive. Empecemos con algo concreto. Vamos a subir la carpeta de fotos que está en mi teléfono a Google Drive. Para eso vamos a poner el siguiente comando, rcclone-copy, ponemos nuestra dirección de donde está nuestra carpeta de fotos, vamos a llamar a nuestro G Drive, ¿cierto? Y vamos a poner el nombre de la carpeta como se va a guardar en Drive. Entonces, en este caso vamos a poner fotos-android. Entonces, ¿qué le dice esto a rcclone? Toma todo lo que hay en esta carpeta y cópialo a una carpeta llamada Fotos Android que está en mi Drive. Si la carpeta no existe en Drive, básicamente lo que va a hacer es crearla automáticamente. Ojo, porque por defecto rcclone no muestra el progreso. Si el progreso parece que no estuviera haciendo nada, no te preocupes, porque para ver el avance en tiempo real le vamos a agregar un flag llamado progress. Entonces, el comando va a quedar así: rcclone-copy a la dirección de nuestra carpeta donde están nuestros archivos, lo que queramos subir, G Drive, el nombre de la carpeta, y vamos a poner --progress. Ahí sí vas a ver exactamente qué está subiendo, a qué velocidad y cuánto falta. Lo mismo sirve para cualquier carpeta. Por ejemplo, ahora voy a subir una carpeta diferente llamada documentos. Entonces vamos a utilizar el mismo comando, rcclone-copy, la nueva ruta de esta carpeta. Vamos a poner G Drive, que es nuestra unidad de almacenamiento, y vamos a poner el nombre documentos, que es como va a aparecer en nuestro Drive. Como logran observar, ya tenemos pues el proceso ejecutándose, tenemos la velocidad de transferencia, el lapso de tiempo, el porcentaje y los archivos que se están transfiriendo. El comando copy es seguro, nunca borra nada en el destino, solo agrega o actualiza archivos. Si ya existe un archivo igual, lo salta. Úsalo siempre que tengas dudas, ya que hay otros comandos que pueden borrarte archivos. Ahora vamos a ingresar a nuestro Drive y como ustedes logran observar, ya tenemos las dos carpetas que hemos subido, tanto la de fotos como las de documentos. Ahora el comando que te da el control total, rcclone-sign. La diferencia con copy es importante y hay que entenderla bien antes de usarla. Copy solo agrega archivos. Sign hace que el destino quede idéntico al origen, lo que significa que si borras algo en tu teléfono, Sign también lo borra en el Drive. Es poderoso, pero es destructivo en el destino. Entonces, antes de ejecutar el Sign por primera vez, vamos a ejecutar esto. rcclone-sign, vamos a poner la ruta de nuestra carpeta, el G Drive, el nombre de la carpeta y vamos a poner el flag --dry--run. Este flag le dice a rcclone que simule la operación sin ejecutarla realmente. Demuestra exactamente qué va a pasar, qué archivos se copian, cuáles se borran y cuáles se saltan. Tú tienes que revisar la lista, confirmar que todo tiene sentido y solo entonces ejecutaremos el comando sin el flag. Hasta acá todo lo que hemos hecho es manual. Tú ejecutas el comando cuando quieres, pero lo más útil de rcclone es automatizarlo para que el backup ocurra solo, sin que tengas que hacer absolutamente nada. Para eso vamos a crear un script bash simple en Termux. Entonces vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a escribir nano y vamos a ponerle el nombre a nuestro archivo, que en este caso se va a llamar backup.sh.
Dentro de ese archivo vamos a escribir lo siguiente. Básicamente tenemos un comando que va a ser la copia de nuestras fotos y vamos a hacer una copia de nuestros documentos. Luego vamos a guardar con control más O y salimos con control X. Ahora le damos permisos de ejecución al script con chmod más X y el nombre de su archivo que se llama backup.sh. Ya con esto puedes ejecutarlo manualmente cuando quieras con el siguiente comando bash y el nombre de nuestro archivo. Pero la magia de verdad es hacerlo automáticamente. Para eso necesitamos ThermosBot, una app gratuita de Fedroid que ejecuta scripts automáticamente cada vez que enciendes el teléfono. Entonces vamos a instalarla. Para eso ingresamos a Fedroid, ponemos ThermosBot y la vamos a instalar. Una vez instalada, vamos a crear esta carpeta en Termux con el comando mkdir -p y el nombre de nuestro archivo. Y vamos a copiar el script ahí. Entonces con el siguiente comando. Y listo, desde ahora cada vez que enciendas el teléfono, ThermosBot va a ejecutar ese script automáticamente y tus fotos y documentos van a subir a Drive sin que tengas que hacer absolutamente nada. Si no quieres que este script se ejecute al encender el teléfono, sino a una hora específica, puedes usar cron en Termux. Pero eso lo dejaremos para un video aparte. Y llegamos al bonus que te prometí al inicio, lo más interesante que puedes hacer con RSclone. Con un solo comando puedes convertir tu Google Drive en un servidor de archivos accesible desde cualquier dispositivo en tu red Wi-Fi, tu PC, tu laptop o una tablet, lo que sea. Para eso vamos a escribir el siguiente comando: rsclone serve webdav, nuestra unidad de almacenamiento que se llama G Drive, y vamos a poner una dirección, que en este caso es el localhost, el 000, y vamos a poner el puerto 8080. Esto lo que hace es que levanta un servidor WebDAV que sirve todo tu Google Drive en el puerto 8080 de tu teléfono. Mientras ese comando esté corriendo, tu Drive está disponible en la red. Ahora vamos a abrir esto en PC. Para eso vamos a ingresar a nuestro navegador y vamos a poner esta URL. Entonces, esta URL está compuesta por la IP de nuestro teléfono. Quedaría algo así. Y listo, estás navegando tu Google Drive directamente desde el explorador de archivos de tu PC. Sin instalar nada, sin sincronizar nada localmente, todo en tiempo real desde tu Android. Y eso es RSclone en acción: copiar, sincronizar, automatizar y servir tu nube desde la terminal de tu Android. También puedes hacer cosas un poco más avanzadas y más completas. Básicamente lo que hicimos fue hacer un pequeño tour sobre el uso de RSclone. Si tienes alguna duda con alguno de los comandos o algo no te funcionó, lo dejas en los comentarios y lo vemos. Si esto te sirvió, ya sabes, dale like y nos vemos en un próximo video.